participación de todos y todas. ¿Sabías que de los 9 cantones de Tungurahua, el mayor porcentaje de personas con discapacidad se registra en Ambato, con el 60,19%? Aquí están las personas que sufren alguna discapacidad, como tenemos aquí, pues que está en una silla de ruedas, está con unas muletas, está con su bracito lesionado, ¿sí? Y pues como ustedes saben, la discapacidad no es solo física, sino también intelectual, cuando nuestro cerebro ha sufrido alguna anomalía, ¿no? Y pues nosotros debemos ser empáticos, siempre recalco eso, con estas personas, porque de una u otra manera a todos nos puede suceder, ¿sí? Nunca hay que mirar de lejos algo, porque a todos nos podría suceder, ¿no? Dios quiera pues que nos guarde de cualquier peligro y no suceda este tipo de situaciones, ¿no? Porque hay personas maravillosas que han logrado grandes reconocimientos a pesar de su discapacidad. ¿Por qué? Porque lo importante es la actitud que tienen para afrontar ciertas situaciones. Pero tomemos en cuenta que la vida de ellos no es fácil, ¿sí? No es fácil. Yo sé que ustedes dirán, bueno, pero la vida de aquellos que no tenemos discapacidad también es difícil. Es verdad, también. Pero muchas de estas personas, imagínense, a veces son víctimas de algún accidente donde han perdido su pierna o donde algunos quedan vegetales, o sea, parapléjicos, porque algún golpe en el cerebro, ¿sí? En su cabeza, yo qué sé. Y es triste porque a veces el accidente no es ni siquiera por causa de ellos, sino por causa de personas que han sido inconscientes de su participación social, es decir, han conducido bajo los efectos del alcohol, a una velocidad excesiva y así. Entonces yo los invito a pues valorar a aquellas personas y a ser más empáticas y además a ser partícipes activos de esta sociedad, es decir, cada actuación de ustedes que sea consciente y responsable para que no hayan personas que sufran algún accidente o personas que estén viviendo alguna discapacidad a causa de gente irresponsable, ¿sí? Continuando, vemos que en Tungurahua se registra 11.983 de personas con discapacidad, ubicándose en el 10º lugar de todo el país con un 2,92%. Mientras que en Ambato también nos menciona que el 12,82% de personas con discapacidad corresponde a niños, niñas y adolescentes menores de 19 años, ¿sí? Entonces vemos pues que el porcentaje, aunque es pequeño, igual es penoso porque igual existe, ¿no? Y como yo digo, imagínense, hay instituciones educativas, el estudiante quiere ir al baño, usted cómo va con sus piernitas caminando hasta el baño, pero y aquel que está en una silla de ruedas, ¿qué pasa? Necesita de la ayuda. Entonces a veces esas incomodidades y a veces uno un día que está enfermo, uno siente un poco de malestar, de ver que no puede estar actuando, haciendo sus cosas como lo suele realizar normalmente. Pero esto nos invita pues a la reflexión, ¿no? Y aquellas personas, por ejemplo, tienen que movilizarse de un lugar al otro a través de un bus. Imagínense con esa silla de ruedas. Es decir, siempre va a estar dependiendo de otra persona, ¿no? Entonces, miren cómo aquellos que sufren alguna discapacidad pues no lo tienen fácil, ¿no? Entonces hay que ser empáticos ante esta situación. Ahora vamos a leer nuevamente el texto y colorín colorado, el feminismo ha llegado. Sí, es el que está aquí y es el que está aquí. Y colorín colorado, el feminismo ha llegado, por Andrea Reynoso Egas. Lo voy a leer de manera breve ya que esto ya lo habíamos leído, sí, pero vamos a volver a hacerlo. Actualmente vivimos en un sistema que se llama patriarcado, donde los hombres tienen privilegios, por ejemplo, tienen los cargos más importantes, les pagan más por el mismo trabajo que hacen las mujeres, tienen acceso a la educación y a la recreación y a la participación en la vida pública. En el patriarcado son los hombres quienes establecen las leyes, normas y los roles de comportamiento que deben cumplir sin cuestionar tanto las mujeres como ellos mismos. Es ahí donde se determinó
que las mujeres debían estar en la casa, encargarse de las tareas domésticas, ser madres, obedecer al esposo, no actuar en política, etc. Y que los hombres debían ser fuertes, no podían llorar ni tener miedo, debían ir a la guerra y proceder con violencia. Estas formas de comportamiento se han ido reproduciendo de generación en generación hasta nuestros días. A ti y a mí también nos enseñaron a seguir estas normas, sin preguntarnos si nos gusta o no, si queremos o no. Por ejemplo, cuando nos vistieron, sea de rosa o sea de azul, o nos dijeron que las niñas jugamos con muñecas y los niños con carros. Se estaban aplicando en nuestras vidas las normas del patriarcado. Por nuestras diferencias biológicas se nos enseñó cómo actuar, cómo vestirnos, con qué y a qué jugar y cómo comportarnos. A las niñas se nos recomendó estar calladas, creer que nuestro destino era casarnos y ser mamás, aceptar en silencio agresiones. También por muchos años se nos privó del conocimiento y se calló nuestra voz. Pero resulta que a muchas mujeres no les gustó estas normas. Empezaron a cuestionar, a permitirse pensar de otra manera y tuvieron la valentía de opinar y decir lo que pensaban. Sabían que, por no estar de acuerdo con lo que se les había enseñado y de querer conseguir sus sueños y deseos de desarrollo personal y profesional, debían luchar. Estas mujeres querían tener las mismas oportunidades y libertades que los hombres. No querían ser como ellos. Ojo, querían tener igualdad de derechos, porque todas y todos somos seres humanos. Por lo tanto, pensaron que los hombres, por ser hombres, no eran mejores que las mujeres. Así, estas valientes mujeres crearon una propuesta maravillosa que se basa en la equidad, en el respeto, en el afecto, en la libertad, y la llamaron feminismo. El feminismo es una forma de pensar, comportarse, sentir y vivir de manera más libre, respetuosa, igualitaria y afectiva. Es una forma de vida pensada desde las mujeres conscientes de que en el mundo en el que vivimos no hay igualdad ni justicia, que las mujeres estamos expuestas a la violencia física, sexual, psicológica, económica. Somos maltratadas y muchas mueren solo por ser mujeres. Por lo tanto, el feminismo cuestiona los privilegios de los unos sobre las otras. Nos enseña que las personas tienen el mismo valor, los mismos derechos y libertades, independientemente de si son hombres o mujeres. El feminismo nos enseña que los roles de género, es decir, las formas de comportamiento destinadas a los niños y a las niñas, son construcciones sociales instauradas por el patriarcado y que, como nadie por muchos años se atrevió a cuestionar, se convirtieron en una costumbre casi natural, hasta que llegaron las feministas y tuvieron la valentía de decir que las diferencias biológicas, es decir, el tener pene o vagina, no condicionan las capacidades, obligaciones y derechos de cada niño y niña. Esta idea es lo que las feministas llaman vivir en equidad de género. El feminismo nos propone crear espacios libres de violencia para que los niños y niñas crezcan sin miedos, sueñen, sean libres, valoren sus vidas y sus cuerpos, que los amen y disfruten. En el feminismo todos los cuerpos son bellos y todos los cuerpos importan. Tu cuerpo es hermoso tal cual es y debes sentirte orgullosa de él. El feminismo enseña al mundo que la palabra no es no, que si una mujer no quiere que toquen su cuerpo, pues nadie puede hacerlo. Gracias al feminismo ahora tenemos leyes que protegen a las mujeres. Podemos denunciar cuando sentimos injusticia o somos maltratadas. El feminismo también cuestiona cómo hablamos y escribimos, ya que en estas prácticas hemos invisibilizado a las mujeres. Por ejemplo, cuando decimos hombres, creemos que nos referimos a todos los seres humanos.
y no nos damos cuenta que las mujeres no estamos ahí incluidas. Por eso es necesario nombrarnos, hablar de mujeres y hombres, de niños y niñas. Así nos demoremos un poco porque nosotras existimos. Algunos dirán que el feminismo es como el machismo, pero a la inversa. Pues no, es así. El machismo es un comportamiento que desvaloriza a las mujeres por considerarlas inferiores por el hecho de ser mujeres. Y esto ha permitido que las opriman, maltraten y hasta maten. En cambio, lo que plantea el feminismo es un estilo de vida en el que mujeres y hombres puedan tener el mismo acceso a derechos y oportunidades, que no se desvalorice la vida de nadie, que no se permitan maltratos, que las mujeres puedan trabajar y ganar un salario digno y que no se les pague menos por el hecho de ser mujeres. Autora Andrea Reynoso. Ahora que hemos leído el texto nuevamente, vamos a responder estas preguntas. Caracteriza con base en la lectura la situación de la mujer en mi comunidad. Como yo siempre les indico, estas son respuestas guías, ¿sí?, que la han realizado sus compañeritos en clase de Teams, ¿sí?, para que ustedes tengan una idea, pero ustedes deben escribir su propia respuesta, ¿sí? Entonces aquí pues ellos indicaron que se percibe que en mi pueblo los hombres salen de fiesta los sábados y los domingos practican algún deporte dejando a sus mujeres en la casa, es decir, como para el servicio doméstico, y no disfrutan de ese tiempo fuera de casa con ellas. En el literal 13 nos pide encontrar en el texto las razones por las que algunas mujeres se opusieron al patriarcado. ¿Qué querían estas mujeres? Y pues aquí nos indica que ellas querían libertad y derechos como los hombres tienen. Uno de ellos es el derecho a la educación y ejercer el voto, ¿no? Había muchísimas razones, ¿no? Decían evitar maltratos, igualdad de oportunidades y muchas más, ¿sí? Aquí he puesto una guía, ustedes pueden argumentar un poco más. En el literal 14, escribe en su cuaderno el significado que estas mujeres dieron al feminismo, el cual es libertad y equidad de derechos entre hombres y mujeres, o para hombres y mujeres, es decir, para todos, ¿no? Leo el siguiente texto y con guía de mi docente identifico los criterios para buscar información confiable sobre feminismo. Cuando buscamos información en la web, debemos usar unos criterios que nos permiten comprobar la calidad de la información. Estos criterios son autoridad, precisión, actualización. Entonces aquí tenemos el criterio de autoridad. Se refiere al prestigio y experiencia del autor o de la organización. Cuando el autor es una organización, se señala con el dominio de sigla de ORG. Y ya les voy a indicar un ejemplo. Aquí he buscado Wikipedia, que es un lugar en donde se encuentra mucha información, ¿sí? Y si ustedes ven aquí el sitio web, la dirección, y miren, dice el último punto .org. Entonces eso me indica que es un lugar, una organización, ¿no? Que pues tiene gente trabajando ahí, profesionales, ¿no? Que antes de publicar cualquier información pues tratan de investigarla, ¿no? Acá tenemos otra, miren, esta no es un organismo, ¿por qué? Porque dice .de, ¿sí ven? Acá dice .com, .gov, este sí puede ser porque dice, es del gobierno, .mx, pero ustedes, de acuerdo a lo que indica ahí, dice que busquen donde sea una organización, por ejemplo, esta que está aquí, ORG, ¿no? Este dice .com, tampoco, ¿sí? Y así podemos encontrar muchísimas más. Miren, bueno, esa de Wikipedia, miren, esta tampoco, esta sí, miren, organismos especializados, Naciones Unidas, ORG, dice, ¿no? Acá hay otra organización, agno.org, ¿no? Entonces, eso es lo que nos indica el texto, ¿no? Que busquemos el criterio que busquemos información sobre el feminismo, pero cumpliendo estos tres criterios, ¿no? El criterio de autoridad, que es donde yo veo que sea una organización. Luego vamos con el segundo criterio, de objetividad, o también llamado de precisión. Se refiere al propósito que tiene la información, por lo que conviene preguntarse, ¿me está convenciendo o informando? La información es desde un punto de vista religioso, despierta emociones, etc. ¿Ya? Entonces, la objetividad es aquí, ¿por qué es importante hacer estas preguntas? Porque muchas veces
puede ser que está queriendo vender algún producto y por eso dice, ay, sé feminista. Entonces ahí no le va a dar una información veraz, confiable, científica. ¿Por qué? Porque es una información simplemente que quiere vender un producto. Entonces cuando quieren vender, a usted que le dicen, ay, la gaseosa le hace bien a la salud, pero todos sabemos que nos perjudica por el exceso de azúcar que tiene, ¿no? Entonces, cuando tenemos que identificar, ¿sí? Este criterio de objetividad nos invita a darnos cuenta si la información que hemos encontrado está tratando de convencernos, quiere decir que no. Ahí la intención es vendernos, no informarnos, ¿sí? Y también es importante que cuando hablamos de feminismo, buscar que no sea de un grupo religioso. ¿Por qué? Porque sabemos que las religiones, existen muchas religiones en el mundo y cada una tiene su creencia y se respeta mucho, ¿no? Porque todos pensamos de manera diferente, pero todos somos iguales en derechos y oportunidades. Es lo que plantean pues los derechos universales. Pero el asunto es que en las religiones, solo veamos un ejemplo, ¿no? Evangélicos, católicos. Los católicos creen pues en los santos, los evangélicos no, y bueno, y hay un montón de discrepancias entre varias religiones. Entonces, obviamente, el feminismo también entra en esta parte de desacuerdos de las religiones, ¿no? Porque algunos la ponen a la mujer como un estado pues de inferioridad, ¿no? Otros, en cambio, no, otros no la tienen así y entonces vemos cómo hay pues esos criterios diferentes. Y bueno, yo lo único que puedo acotar aquí un poquito es que si ustedes leen la Biblia, van a encontrar en el libro de Jueces a una mujer, a Débora, que fue en aquel entonces, imagínense que ahora gracias al feminismo se está luchando contra el machismo, sí, pero esta idea del patriarcado ha venido desde muchos años atrás, ¿ya? Y hay religiones en donde se plantea pues que la mujer, por ejemplo, los musulmanes de otro país, por ejemplo, ellos, las mujeres tienen que estar cubiertas totalmente, si han visto con el burka, solo se les puede ver los ojos, algunas mujeres ya a los 9 años, si la piden como esposa, ellas deben casarse, las mujeres no tienen derecho a estudiar, entonces vemos como en otros países pues las religiones, ciertos grupos religiosos han minimizado, han invisibilizado a la mujer, ¿no? La han puesto en una situación de desigualdad, ¿no? Basándose pues en algún tipo de religión, de credo. Pero como nos damos cuenta, no todas las religiones piensan de esa manera, ¿no? Porque, y si ustedes van a la Biblia también y disciernen un poquito, se pueden dar cuenta pues también que en Jueces, como les indico, ahí vemos que hay una mujer llamada Débora que fue gobernadora de Israel, que fue jueza y que además, imagínense, fue guerrera, o sea, guerrera, luchaba con espada y todo. Imagínense, bueno, obviamente respaldada por Dios, ¿no? Pero vamos a este hecho, a que muchas veces vemos religiones en donde a la mujer se la sitúa en una inferior, de manera inferior al hombre, pero si vamos a la Biblia y leemos detenidamente, ¿sí? Eso es tener pensamiento crítico, es decir, antes de creer todo lo que me digan, tengo que leer y analizar. Entonces, si yo leo en la Biblia y veo que ha existido una mujer, que ha existido una guerrera, que ha habido una mujer que ha sido jueza en años antes de que naciera Jesucristo, entonces, ¿qué quiere decir? Que sí tuvo el apoyo de Dios, que Dios no ve mal a la mujer, que Dios nunca la puso inferior, que Dios nunca le quitó la autoridad de poder ser guerrera, nunca minimizó ni le puso como estereotipo que no, solo los hombres son los fuertes, no. Inclusive si leen un poquito más allá, ella le dice a un hombre, vamos, pero la victoria tiene que estar a nombre de ella. ¿Por qué? Porque ella le pide a Dios y Dios la bendice y le da esa victoria a ella, ¿no? Siendo una mujer. Entonces vemos que Dios no, o sea, Dios no ha mirado de más ni menos, ni porque sea hombre ni porque sea mujer, ¿no? Ambos son creación de Dios. Entonces, pero lamentablemente las religiones, como no sé si también han sido creadas por hombres, la verdad es que no lo sé. Imagino que por esas culturas también, como los musulmanes, como yo les indicaba, pues tienen estas creencias, ¿no? De que la mujer pues es inferior al hombre, ¿no? Y continuando, entonces por eso es importante que si ustedes van a buscar
sobre el feminismo, tomen en cuenta el criterio de precisión o de objetividad. Es decir, si evitaré mejor buscar en algo religioso, ¿no? Porque hay muchas creencias, sí, y entonces más van a terminar odiando, porque he visto, ¿no? Algunas personas odiando, yo qué sé, a la Biblia o a los grupos que tienen de fe, ¿no? Hacia Dios, cuando pues no es así, ¿no? A veces la religión también ha sido creada por el ser humano, pues, y por eso es que se tilda de otra manera y se utiliza la palabra de Dios pensando o discriminando a otras personas o poniéndolas de manera inferior, cuando no es así, ¿no? Como ya les mostré el ejemplo de esta mujer Débora, y que podría mostrarle muchísimos ejemplos más que hay en la Biblia, pero esta no es una clase de teología, sino es una clase de lengua y literatura, ¿no? Entonces es importante este criterio, ¿sí? Ver que si no me quieren vender o ver que no sea de un grupo religioso, ¿sí? Para poder enfrascarme científicamente sobre esta información, ¿sí? Luego está el criterio de actualización. También es muy importante que ustedes cuando van a buscar en la web se den cuenta la fecha de creación, ¿sí? O la última actualización. Por ejemplo, aquí estábamos viendo, ¿sí? Muchas veces, a ver, vamos a darle clic a esta de aquí, ¿ya? Ponen una información que es del 2000 o de 1928, por ejemplo, supongamos, ¿ya? Entonces, imagínense, ¿ahora qué año estamos? Ahora estamos 2022. La población está sufriendo una pandemia, estamos viviendo momentos diferentes, un teletrabajo, teleeducación, ¿sí? Entonces, miren, obviamente los datos que me dan aquí me sirven para saber cómo ha sido en aquel entonces y qué se ha planteado. Pero obviamente el feminismo, como ya lo indicaba, sí, a medida que el tiempo se va modernizando, va ganando terreno y las mujeres pues ya van creándose leyes que nos respalden, ¿sí? Que ya no haya tanto maltrato ni femicidio, ¿sí? Por estas situaciones de los estereotipos, de los prejuicios de que los hombres tienen que ser los fuertes, solo los hombres pueden engañar, solo los hombres pueden, simplemente, solo la mujer tiene que hacerse cargo de las tareas del hogar, solo la mujer, ya, y muchas situaciones, muchos prejuicios más que existen, ¿no? Entonces, es importante el criterio de actualización también, ¿ya? Y aquí lo hemos escrito tal cual lo ha pedido el literal 18, ¿no? Que los identifique cuáles son. Y aquí está, criterio de autoridad, criterio de objetividad y criterio de actualización. Luego continuamos con martes 7 de diciembre. 7 de diciembre del 2021 con ciencias naturales. Actividad número 2, plantas con flor o fanerógamas. ¿Sabías que la flor más grande del mundo huele a cadáver? Se llama Rafflesia, pesa más de 10 kilogramos y mide 111 centímetros. Nació la primera semana de 2020 en el área de conservación de la naturaleza de Mandiyao, que queda en la isla de Sumatra de Indonesia, ¿sí? Más adelante vamos a conocer un tema interesante de los continentes y ahí vamos a ver los países para ver, porque ustedes dirán, ¿y dónde queda Indonesia? Entonces ahí más o menos vamos a poderlo conocer, ¿sí? Y bueno, yo les he ubicado aquí una fotografía, ¿sí? De esta flor más grande que a mí también me sorprendió y yo decía, uy, ¿por qué olerá tan horrible, no? Y bueno, alguien me dijo, bueno, puede ser, señorita, porque ustedes saben que en el 2020 pues se inició esta pandemia, ¿no? Y hubo mucha gente que falleció debido a este virus, ¿no? Entonces, no sé si hagan algo, o por también el planeta, que cada día porque la gente no lo está cuidando, no lo está conservando, no tiene la cultura del reciclaje, ¿sí? Entonces se está contaminando, tal vez sea eso. La verdad es que no les sabría decir, pero lo que sí les puedo decir es que es la más grande del mundo y que tiene un olor desagradable a cadáver. Luego de esto vamos a leer la página 27, 28 y 30 del texto integrado de Ciencias Naturales. Aquí estamos en la página 27, plantas con flor espermatófitas. Los espermatófitas, espérense un ratito aquí, les voy a decir ya. Los espermatófitas son las plantas con flores. Se reproducen por semillas que se forman en el interior de las flores. Las semillas están formadas por un embrión, unas sustancias alimenticias y una cubierta protectora más o menos gruesa. Cuando la semilla cae al suelo,
en un lugar adecuado germina y de ella se forma una nueva planta. Los espermatófitos presentan 3 partes bien diferenciadas: la raíz, el tallo y las hojas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? La flor, está el pistilo y está el óvulo fecundado, ¿sí? Acá tenemos la semilla de una manzana, es esta una manzana, por eso dice fruto. Las sustancias alimenticias, dentro vemos el embrión que tiene una cubierta protectora, ¿no? Es como un plastiquito que tiene la manzana. La raíz es la parte por la cual las plantas se fijan al suelo y absorben los nutrientes que allí se encuentran. La superficie de la raíz está cubierta de pelos absorbentes. Miren, son estos pelitos que ven aquí, ¿ya? Tan pequeñitos así y acá los han hecho más grandes. Se toman las sales minerales y el agua del suelo. En la parte final de la raíz se encuentra la zona de crecimiento, una zona lisa que crece continuamente hacia el interior del suelo. Aquí está la zona de crecimiento, va creciendo para abajo, ¿no? En el extremo de raíz está la cofia, es decir, acá al final una estructura rígida y resistente que cubre la terminación de la zona de crecimiento de la raíz. Las raíces de una planta pueden adoptar distintas formas. Las más habituales son las siguientes: una raíz principal alargada y gruesa, de la que salen raíces secundarias más finas y cortas, como la raíz del rosal y la del pino. Todas las raíces son del mismo grosor y muy parecidas. Es difícil distinguir la raíz principal de las secundarias, como el caso de los cereales y las palmeras. El tallo es la parte que da firmeza, miren aquí tenemos un tallo, ¿sí?, a las plantas. En su interior se encuentran los vasos conductores por los que circula la savia bruta hacia las hojas y la savia elaborada hacia el resto de la planta. En el tallo distinguimos las ramas y las yemas. Las ramas son cada una de las partes en que se divide el tallo. Miren, aquí tenemos las ramas, ¿sí ven? Sostiene las hojas y las flores. Las yemas son abultamientos del tallo, ¿sí? Por aquí están las yemitas. Por aquí saben aparecer algunos abultamientos, ¿sí? En el tallo aparece el abultamiento, ¿sí? A partir de las cuales crecen nuevas ramas, hojas o flores. Los tallos se clasifican en 2 grupos, según su grosor y resistencia. Pueden ser herbáceos y leñosos. Los tallos herbáceos son delgados y suelen ser muy flexibles. Son los tallos típicos de las hierbas, como del césped, el trébol y el tulipán. Los tallos leñosos son más gruesos y rígidos y se les llama troncos. Las plantas con tallos leñosos pueden ser árboles o arbustos. Y aquí tenemos los árboles. Tienen un tronco alto y las ramas nacen en la parte superior, como lo pueden apreciar aquí, como sucede con el pino, encina y el naranjo. Mientras que los arbustos son así pequeñitos, ¿sí ven? Ya tienen un tronco más corto y las ramas nacen desde su base. Algunos ejemplos son el romero y la retama. Ahora vamos con la página, esta la vamos a ver la siguiente semana. Vamos con la clasificación de las plantas con flor. Existen muchos tipos de plantas con flor que podemos clasificar en 2 grandes grupos: gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas son espermatófitos que no forman frutos, es decir, que tienen las semillas desnudas. Y aquí tenemos un ejemplo, inclusive ahora en esta época de diciembre que se están vendiendo adornos de Navidad, he visto que muchos de estos los pintan un poquito como en seco de blanco y de dorado, ¿no? Y decoran pues con la temática navideña, ¿no? Suelen tener flores poco vistosas, aunque algunas pueden ser de gran tamaño, como sucede con las piñas de los pinos. Las gimnospermas más conocidas son las coníferas, que incluyen a los pinos, los abetos, los cedros y algunos otros árboles. Así, el piñón es la semilla del pino y no se encuentra protegida por ningún fruto. Mientras que aquí tenemos con las cuales nos alimentamos, que son ¿cuáles? Las angiospermas. Casi todas las plantas que encontramos a nuestro alrededor son angiospermas. Las plantas angiospermas son espermatófitos que sí forman frutos y dentro de los frutos están las semillas protegidas. Y aquí tenemos unos tomates de árbol, ¿sí? La mayoría de las angiospermas tienen flores vistosas, es decir, de colores como la rosa y la magnolia. Los frutos de estas plantas presentan formas muy diferentes y algunos de ellos son parte habitual de nuestra alimentación.
como las peras y las uvas. También hemos visto la naranja, el banano, el guineo, como le llaman aquí, ¿no? El cacao también, ¿sí? La mandarina, el limón y muchísimos más, ¿sí? Que podemos encontrar en nuestro entorno, ¿no? Entonces, miren, aquí dice las angiospermas son... ¿Dónde estaba? Espermatófitos, ¿no? Y acá tenemos que las gimnospermas también son espermatófitos, ¿no? ¿Por qué les decía esto yo? Porque si vamos aquí al tema, aquí vemos que las plantas con flor se llaman espermatófitas, ¿no? O espermatófitos si es masculino, ¿sí? Entonces ahí encontramos la razón de esa palabrita extraña o nueva que puede ser para ustedes, ¿sí? Ahora que hemos leído eso, sí, vamos a continuar. Musiquita para que no se me aburran. Aquí nos dice, subraya los dos grandes grupos de las plantas, ¿no? Con flor. Y tenemos pues las gimnospermas y las angiospermas, porque está hablando de los grupos pues de plantas con flor, ¿sí? Luego tenemos complete cuadro con las características que correspondan. Y aquí están las características, aquí ya la hemos ubicado. Recuerden que estas son las actividades ya resueltas, ¿sí? Entonces están tallos herbáceos, son flexibles, delgados como el césped. Y tallos leñosos, gruesos, rígidos como los árboles. Luego tenemos en matemática perímetro y área del círculo. ¿Sabías que uno de los números más conocidos desde la antigüedad es el número pi? Este es el número pi, miren, parece como una nota musical y su valor es de 3,14. Ahora vamos a ver la circunferencia y el círculo. La circunferencia es una línea curva cerrada cuyos puntos están en la misma distancia del centro, ¿sí? Del centro, aquí pongo el centro y todos de aquí para acá donde yo mida me va a medir lo mismo. Luego tenemos el círculo, es una figura plana formada por una circunferencia en su interior, ¿sí? Y está aquí. Vemos que el círculo es no solo este espacio de afuera, sino que también comprende la medida que hay aquí adentro, ¿sí? Es como que esto fuera el perímetro y como que esto fuera el área. Ahora vamos a ver los elementos de una circunferencia. Tenemos la cuerda, segmento que une dos puntos cualesquiera. Aquí está la cuerda, ¿sí? El radio, que es el segmento que une la parte, cualquier punto de la circunferencia, ¿sí? Aquí está la circunferencia, con el centro. El diámetro, que es el que une un punto con otro punto de la circunferencia, pero que tiene que atravesar por el centro. La tangente es la recta que atraviesa la parte externa del círculo, mientras que la secante es aquella que tiene dos puntos de la circunferencia en común, ¿sí? Este con este de acá, ¿ya? Ahora vamos en nuestro diario vivir a encontrar diferentes figuras circulares. Por ejemplo, el sector circular, ¿qué es? Es la parte del círculo que está limitado por dos radios. ¿Sí ven? Aquí está el centro, aquí está un radio que es la distancia de aquí a acá y acá está otro radio que es la distancia de aquí a acá, ¿no? Entonces, ese segmento que comprende esos dos radios y esta parte del círculo se llama sector circular. Mientras que el segmento circular, parte del círculo, limitado por una cuerda y su arco, ¿sí ven? Aquí, ¿ya? Esa partecita se llama segmento circular. Y la corona circular cuando vemos como dos círculos, ¿no? Uno aquí dentro que del otro. Ahora vamos a observar este video para encontrar la longitud de la circunferencia. El concepto longitud de una circunferencia también se puede denominar como el perímetro de un círculo o el perímetro de la circunferencia. En primer lugar, vamos a repasar algunas partes de la circunferencia, como el centro, el radio o el diámetro. Recuerda que el diámetro es el doble del radio, o lo que es lo mismo, el radio es la mitad del diámetro. La longitud de la circunferencia es igual a 2 veces el radio por el número pi. O lo que es lo mismo, el diámetro de la circunferencia por el número pi. Recuerda que pi es el número 3,14. Siempre vamos a utilizar este número. Veamos algunos ejemplos. Esta circunferencia tiene un radio de 6 centímetros.
Para calcular su longitud debemos multiplicar el radio por 2 y multiplicar por el número pi. ¡Genial! La longitud de esta circunferencia es igual a 37,68 centímetros. Veamos algunas situaciones de la vida real. Marcos quiere adornar esta caja de bombones poniendo una cinta alrededor. El radio de la circunferencia de la caja mide 8 centímetros. ¿Cuántos centímetros de cinta necesita comprar? Para saberlo, necesitamos calcular la longitud de esta circunferencia. Multiplicamos el radio por 2 y por el número pi. ¡Genial! Marcos necesita comprar 50,24 centímetros de cinta para decorar la caja de bombones. Veamos otro ejemplo. El alcalde quiere poner una valla alrededor de la fuente del pueblo. La fuente tiene una forma circular y su diámetro es de 9 metros. ¿Cuántos metros de valla necesita comprar? Para saberlo, necesitamos calcular la longitud de esta circunferencia. Multiplicamos el diámetro por el número pi. ¡Genial! El alcalde necesita comprar 28,26 metros de valla para rodear la fuente. En todas las circunferencias del mundo, pi siempre es el mismo número, es decir, es igual a 3,14. Si quieres saber más sobre él, visita nuestro vídeo sobre el número pi. Como has podido ver, saber calcular la longitud de una circunferencia es muy importante para cuestiones como la construcción, la mecánica o la ingeniería. Ahora que ya sabemos cómo calcular la longitud, pues aquí nos pide el área, no está la longitud. Bueno, ahora vamos a observar el video en donde vamos a aprender cómo calcular el área. Pero antes de aprender eso, vamos a realizar esta primera actividad. La línea que atraviesa la circunferencia de un extremo a otro y pasa por el centro se llama diámetro. La línea que va del centro a cualquiera de los puntos de la circunferencia se llama radio. Y el segmento que sin pasar por el centro conecta con dos puntos de la circunferencia se llama cuerda. Y la línea recta exterior de la circunferencia que pasa por un solo punto de ella se llama tangente. Ahora vamos a resolver esta actividad en donde nos pide calcular el área de un círculo. Y vamos a ver cómo se lo hace. Se le conoce como perímetro. El radio es un segmento que va del centro a cualquier punto de la circunferencia. El diámetro es un segmento de recta que pasa por el centro del círculo y lo divide en dos partes iguales. El área es la medida de la superficie que abarca una figura y se mide en unidades cuadradas, como centímetro cuadrado, metros cuadrados, etc. En otras palabras, son los cuadritos de cierta medida que caben dentro de la figura, así como aquí. La fórmula para calcular el área es igual a pi por radio al cuadrado. Recordemos que el valor de pi siempre será de 3.1416. Para calcular el área de un círculo tendremos que elevar al cuadrado, así que veamos algunos ejemplos rápidamente. Aquí tengo 3 al cuadrado. Esto quiere decir que el 3 se va a multiplicar por sí mismo dos veces. 3 por 3 nos da 9. Ahora tengo 5 elevado al cuadrado. Esto quiere decir que el 5 se va a multiplicar por sí mismo dos veces. Esto es igual a 5 por 5, igual a 25. Ahora aquí tengo centímetros elevado al cuadrado. Esto quiere decir que se van a multiplicar por sí mismos. Centímetro por centímetro es igual a centímetro cuadrado. Y ahora tengo 6 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que 6 centímetros se va a multiplicar por sí mismo dos veces. Y tengo 6 centímetros por 6 centímetros. Primero voy a multiplicar los números. 6 por 6 me da 36 y centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Por lo tanto, mi resultado final es de 36 centímetros cuadrados. Ahora sí, vamos a ver unos ejemplos. Aquí tengo un círculo y tiene un radio de 5 centímetros. Primero pongo mi fórmula. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Ahora voy a sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de poner las letras, voy a poner su valor. Y área es igual y pi vale 3.1416.
Y el radio en este caso vale 5 centímetros. Lo elevo al cuadrado, porque la fórmula es por radio al cuadrado. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones. Primero tengo que elevar al cuadrado, así que queda área es igual a 3.1416 por, y 5 centímetros al cuadrado es lo mismo que multiplicar 5 centímetros por 5 centímetros. 5 por 5 me da 25 y centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Ahora sí, solo me queda multiplicar, por lo tanto mi área es igual a 3.1416 por 25 centímetros cuadrados es igual a 78.54 centímetros cuadrados. Esto quiere decir que a este círculo le caben 78.54 cuadritos de 1 centímetro por lado. Facilísimo, ¿verdad? Con ese ejemplo, pues hemos hecho una captura de la fórmula para el área y la fórmula para calcular el área, cuántos cuadritos hay o ingresa el espacio que hay aquí dentro de este círculo, ¿sí? Es la siguiente. Área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, el valor del radio, ¿cuánto era? 3,1416. Fue el valor que les di al inicio, que está aquí. ¿Sabías que existe un valor de un número que es muy antiguo, que es pi? Entonces, aquí ponemos área. ¿Cuál es el valor de pi? 3,1416. ¿Por cuánto es el radio? Acuérdense que el radio es de la mitad para acá, ¿no es cierto? Pero aquí no tenemos el radio, tenemos el diámetro, es decir, el todo. Entonces, ¿qué haré? Yo necesito saber cuánto es la mitad nada más, no todo, la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 14? 7. Entonces, 7 sería el radio. 7 el radio, ¿a cuánto es? Al cuadrado. Entonces pongo nuevamente área 3,14 que es pi por 7 al cuadrado. ¿Cuánto es? 7 por 7, 49. Y ahora multiplico estos valores y me sale este resultado. Asimismo realizo el de acá. Aquí ya no tengo que dividir para 2. ¿Por qué? Porque aquí me está dando el valor del radio. Aquí en cambio no me daba el valor del radio. Aquí me daba el diámetro, que es el valor de todo. Entonces yo tengo que dividir porque solo necesito el valor del radio para encontrar el área, ¿sí? Aquí ya está, entonces hago pi por el radio, que es 3,5 al cuadrado, y 3,5 al cuadrado es 12,25. Multiplico pi, que es 3,1416 por 12,25, y me sale 38,4846 centímetros al cuadrado. No olviden que siempre que encontramos el área es al cuadrado la medida de longitud, o sea, kilómetros, centímetros, ¿sí? Ahora vamos con el día miércoles, en donde tenemos la asignatura de Estudios Sociales, actividad número 4. El tema es orden y estructura para mejorar la vida. Nos habla aquí que entre 1925 y 1932 se expidieron leyes y se desarrollaron proyectos para mejorar la situación de la población y ordenar la estructura estatal. Se creó el Ministerio de Prevención Social y de Trabajo, se estableció el descanso semanal obligatorio para los trabajadores, se emitieron cédulas de identidad o ciudadanía, se impulsaron la educación primaria y la autonomía universitaria, aumentó el impuesto a las gerencias, con lo que el Estado obtuvo más recursos, se fortaleció el control del Estado sobre la economía nacional con la creación del Banco Central y la Superintendencia de Bancos. Se promulgó la Ley Protectora de las Industrias y se reformaron las leyes relativas a la asistencia pública. Y se reguló el trabajo de las mujeres y los niños. En 1926 y 1927 actuó la misión Kenmare, expertos contratados por el gobierno para impulsar el orden económico, monetario, fiscal y bancario. En 1929 se expidió una nueva constitución para su época, sumamente avanzada. Entre otras cosas, garantizaba el voto femenino, limitaba los latifundios, otorgaba derechos a los hijos nacidos fuera del matrimonio y tomaba en cuenta la función social de la propiedad y la representación de las minorías. Los derechos sociales se reafirmaron con esta nueva constitución. Sin embargo, también otorgaba grandes poderes al Congreso, que a la larga sería una de las causas de la inestabilidad política de esos años. Vamos a completar, aquí está esto repetido, vamos a completar el siguiente organizador gráfico con las leyes y proyectos que se expidieron entre 1925 y 1932, ¿sí? Esto lo van a realizar junto a, aquí dice su compañero en caso de que sean las clases
presenciales, pero como no estamos, ahora estamos en pandemia, en virtualidad, entonces va a hacerlo junto a algún familiar que tenga en casa, ¿sí? ¿Cuáles fueron? Fueron estas que están aquí, que son las mismas que las hemos ubicado en la parte de aquí. Inicia con se creó el Ministerio de Previsión Social y de Trabajo, se estableció el descanso semanal obligatorio para los trabajadores, se emitieron cédulas de identidad o ciudadanía, se impulsaron la educación primaria y la autonomía universitaria, aumentó el impuesto a las herencias, con lo que el Estado obtuvo más recursos, ¿sí? Se fortaleció el control del Estado sobre la economía nacional con la creación del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, se promulgó la Ley Protectora de las Industrias y se reformaron las leyes relativas a la asistencia pública y se reguló el trabajo de las mujeres y los niños. Luego tenemos la asignatura de Educación Cultural y Artística, actividad número 5 de la semana 31, el holograma, una innovación visual. ¿Sabías que antes de que existieran los hologramas en la vida real, ya existieron en las películas de ciencia ficción? Y tenemos aquí, pues miren, esto me parece que es Guerra de las Galaxias. Miren, aquí hay un holograma, ¿sí? Acá está en otra película, sí, que está el holograma de un auto. Y en otras películas más que obviamente no iba a poner aquí, puse algunas nomás. Tenemos aquí la de Marvel, me parece de Iron Man, ¿sí? Entonces, miren aquí cómo él está tocando, pero aquí ya hay más ciencia ficción, porque en el holograma nosotros solo podemos observar algo, pero aquí vemos que él ya puede, mediante el tacto, dar órdenes como que fuera una computadora, pero imagínense, solo con imágenes, solo con hologramas, ¿no? Y recuerden pues que muchas cosas de la ciencia ficción que se ven se van cumpliendo, ¿no? Debido al avance de la tecnología. Ahora le va a sorprender a usted lo que va a encontrar en este siguiente video. Claro que es agua y ya se han de contactar. No alcancé a notar los datos, pero me di cuenta que se repetía muchas veces. Pero pues me llamó mucho la atención la chava y ya me decía acercar y vi que era un holograma. Pues parece tecnología extranjera. Este es el holograma que la Universidad Autónoma de Durango tiene funcionando en la Plaza Comercial Cuatro Caminos de Torreón, Coahuila. Diseñado y comercializado por la empresa Brecha Comunicación, el holograma muestra a Carla Estrello, funcionaria de la universidad, proporcionando los datos más relevantes de la institución con el fin de persuadir a los estudiantes y sus padres a inscribirlos en este campo. Hola, la Universidad Autónoma de Durango, Campus Torreón, te invita a formar parte de la familia Lobos. Estudia con nosotros preparatoria, licenciatura, maestría o doctorado. Inscripciones abiertas. ¿Qué esperas? Aprovecha nuestro 50% de descuento en tu inscripción. No te quedes fuera de la manada y sé parte de la gran familia Lobos. Estamos ubicados en la prolongación Avenida Juárez, esquina con Boulevard 2000, Colonia La Joya, en Torreón, Coahuila. Nuestros teléfonos son 228-4252 y 731-5903 o visítanos en Facebook, UAC Torreón. Somos grandes, somos Lobos. El holograma diseñado por Grupo Brecha a la Universidad Autónoma de Durango es un invento que está siendo utilizado con éxito en países de primer mundo y está disponible con la misma calidad y precisión tecnológica en esta empresa ubicada en la región lagunera de México. Su alta calidad en imagen provoca no solo la curiosidad natural del público por la silueta virtual, sino la atención profunda e inconsciente hacia el mensaje que emite la silueta proyectada, ya que su nivel de penetración está ligada a la percepción cinematográfica de los paseantes. Entonces, ¿te queda claro cuál es la universidad? Sí, la UAD. Sí, la UAD. Sí, la UAD. Sí, la UAD. La UAD. El holograma de la UAD, instalado en los centros comerciales de Torreón, Coahuila, es una herramienta efectiva en la comunicación audiovisual de los mensajes cortos, que rebasa en atención y penetración al sistema básico de folletos o videos institucionales, los cuales se pueden convertir en complemento de este artefacto que pueden cambiar su contenido cuantas veces sea necesario. Holograma 4 caminos, sábado aquí todo el día y mañana galerías en el área de Liverpool, ahí pasamos jóvenes. La era virtual ya está en su máxima expresión en la Universidad Autónoma de Durango y su poder de comunicación persuasiva muy pronto estará en todas las ciudades con jóvenes del perfil de esta institución que va a la vanguardia, no solo en la excelencia académica, sino en su sistema de comunicación virtual. Es sorprendente, ¿no? Ver cómo una persona puede estar en varios lugares mediante un video, mediante un holograma, ¿no?
Ahora vamos a escribir qué es lo que más le llamó la atención y va a explicar por qué. Ojo, vuelvo a repetir, estas respuestas son de sus compañeros en clases Teens, ¿sí? Ahora ustedes deben escribir las de ustedes. Esto es una guía, nada más. Que aquí me expresaba un estudiante que puedes ver personas como que fueran reales, ¿no? Eso es lo que más le llamó la atención. Dice, ¿cree que esta forma visual ayudará al ser humano? ¿En qué? Sí, porque así evita el maltrato animal, es decir, con los hologramas ya no tendrían que estar capturando especies y tenerlos encerrados, sino que ya los dejarían que estén en su ecosistema, en su hábitat, ¿sí? Y simplemente se proyectarían animales mediante hologramas, ¿sí? También se evitaría la contaminación ambiental debido a mucho consumismo y bueno, muchas situaciones más. El día jueves 9 de diciembre del 2021 vamos ya a culminar el proyecto 6 con el producto final. Es la quinta parte y la final en donde el estudiante va a exponer las diversas manifestaciones de vida proyectando un holograma. Recuerde que durante este proyecto se habló sobre animales vertebrados, hablamos de los animales invertebrados, cómo se reproducen, reproducción interna, externa, ovípara, vivípara, temas relacionados también a las personas, ¿no? Como el feminismo, el machismo, la democracia, el diálogo, ¿sí? Y de las plantas con o sin flores, ¿no? Angiospermas, gimnospermas, de las que son sin flores, ¿sí? Y los helechos, y bueno, y otras más. Estas son manifestaciones de vida. ¿Por qué? Porque todos sabemos que las plantas son seres vivos, ¿sí? Tienen vida, son diferentes a los seres humanos, pero tienen vida, son seres vivos, ¿no? Entonces, cuando vemos la reproducción de una planta, ¿sí? Como, acuérdense que estaban aquellas que tienen las esporas, porque ellas no tienen flores ni frutos, ¿sí? No tienen semilla. Entonces, miren cómo es una manifestación de vida, ¿sí? Porque igual es una planta, pero tiene vida, ¿ya? Es una manifestación de vida. O cuando hablamos también de los animales invertebrados, como las medusas, los demás tipos equinodermos y demás. También cuando hablamos de los animales vertebrados, los mamíferos, ¿sí? Y otros más. Entonces nos vamos dando cuenta, las aves, ¿sí? Nos vamos dando cuenta que también son manifestaciones de vida porque los animales también tienen vida, son seres vivos, ¿sí? Y una manifestación de ellos es cómo se reproducen, ¿no? Y por último tenemos otra manifestación de vida que somos los seres humanos, ¿no? Que nos habla ahí de las mujeres, un grupo llamado feminismo que está intentando luchar por la igualdad de derechos. Vemos también la democracia, vemos el diálogo para fomentar el derecho de la paz, de la tranquilidad, la buena convivencia armónica, el machismo, que son ideas que ya hay que ir rompiendo, el estereotipo, los prejuicios que han hecho mucho daño a esta sociedad, ¿no? También son manifestaciones de vida. Entonces, el estudiante va a seguir los siguientes pasos tomando en cuenta esto que les acabo de decir. Va a encontrar un lugar oscuro en donde pueda proyectar su holograma. Va a elegir el tema sobre las diversas manifestaciones de vida que más le gustó de este proyecto número 6. Aquí les voy a poner número 6 porque después me van a decir, ay, pero ¿de cuál proyecto? Y todo lo demás. Entonces, vamos a ubicarles aquí ya. Del proyecto número 6. Listo. Entonces, va a escoger, miren, aquí hay una medusa. ¿Qué es la medusa? Un animal invertebrado. Usted puede escoger, voy a hablar de los animales invertebrados. Pero si el video hay animales invertebrados, pues, mejor voy a hablar de los dos animales. Entonces, a ver, los animales vertebrados son tal, los animales invertebrados tales, ¿sí? Se reproducen de la siguiente manera, su reproducción puede ser vivípara, etcétera, etcétera, interna, externa, ¿sí? Mientras se va reproduciendo su holograma. Ya, el estudiante va a escribir un resumen de lo que va a exponer, ¿sí? Un pequeño resumen, no quiero grandezas, ¿sí? Algo pequeño nomás. Y va a ubicar el recurso plástico, su proyector de holograma, el que hizo, ¿sí? Desde el inicio, ese plastiquito, sobre el celular de esta forma, ¿sí? Y mientras lo pone, reproduce el video, ¿sí? En un cuarto oscuro, va el estudiante a exponer, va a ir hablando, ¿sí? Lo que ha resumido sobre alguna manifestación de vida que haya escogido. Puede ser de las plantas, de los animales o de las personas, pero que sea de los temas que hemos hablado en este proyecto, ¿sí? Ahora, no olvide, obviamente el estudiante no se lo va a lograr ver. ¿Por qué? Porque el holograma se reproduce ¿en qué? En oscuridad. Pero sí lo podemos escuchar, ¿sí? Entonces, es importante que el holograma se vea y se escuche la voz del estudiante. No hace falta ver la imagen del estudiante, ¿sí?
porque el holograma se aprecia mejor en la oscuridad. Por favor, porque algunos estudiantes me han enviado esta actividad, pero solo me han enviado la reproducción del holograma. Y no, pues yo quiero que me exponga lo que he aprendido, ¿sí? Cualquier manifestación de vida, sea de las plantas, de las personas o de los animales. Ahora vamos con la última actividad, que es la actividad de desarrollo humano integral. Actividad número 6, el valor de la lealtad en mi vida. Vamos a ver qué nos dice. ¿Sabías que la lealtad se origina del griego legalis y hace referencia a la cualidad de alguien que es leal? Es sinónimo de fidelidad, dedicación y sinceridad. Vamos a observar el siguiente TikTok, que se llama Amigo de Pala o Amigo Incondicional. Antes de iniciar este video, ¿sí? No es una cuestión de pecado ni está diciendo que asesinen a alguien, ¿no? Está hablando de manera metafórica, ¿sí? Porque hay muchas veces circunstancias en las que nos vemos envueltos sin quererlo, ¿no? A veces alguien ha ido pasando por ahí o alguien sin querer se chocó con alguien, tal vez no iba a velocidad, tal vez para su desgracia y por ahí pasó alguien y se metió en un problema, ¿no? Entonces, de eso nos habla, ¿ya? Vamos a escuchar. Dos tipos de amigos. Si en una ocasión tienes el infortunio de matar o asesinar a alguien, levantas el teléfono, tienes aquel amigo que te dice, ¿qué hiciste? Y se agarra la cabeza y te dice, no me vuelvas a llamar porque me comprometes. Y después está el otro amigo, el que matas a alguien, lo llamas y a la media hora se aparece en tu casa con una pala. Y esto no es apología del pecado ni del asesinato, sino que quiero que entiendan la metáfora. Amigo de pala, yo le llamo a aquel amigo incondicional. Sí, entonces amigo de pala, porque él llega a la casa con una pala, ¿no? Como que dice, bueno, vamos a ocultar al que murió, ¿no? No es algo de que estamos diciendo que hagan crímenes, no, sino que es la situación de que muchas veces vamos a estar en circunstancias muy difíciles, ¿sí? Nos vamos a ver envueltos y ¿qué pasa? Hay amigos que se hacen a un lado y nos dejan cuando estamos en malas situaciones. Entonces, ese no es un amigo, ese no está siendo leal. ¿Por qué? Porque un amigo incondicional, un amigo de pala, como lo dice ahí, es aquel que a pesar del infortunio, de la mala suerte, de algo que suceda, porque a todos nos puede suceder algo malo en algún momento, ¿sí? Entonces, él está ahí, ¿no? Él está ahí. Y a eso se refiere la lealtad, ¿sí? También vamos a observar el video de nuestro querido equipo DS. Hola, a cada uno de ustedes, mis queridos estudiantes, padres de familia y todos quienes conformamos nuestras distinguidas instituciones educativas. El día de hoy les extiende un caluroso saludo del Departamento de Consejería Estudiantil, integrado por la psicóloga Irma Chavarría y quien les saluda la psicóloga Taina Lapo. Y les traemos este video para poder indicarles acerca de un valor muy importante, que es la lealtad. De alguna manera, cuando hablamos de lealtad, hacemos referencia a la permanencia y apoyo constante que nosotros le brindamos a alguna persona en específico, ¿sí? De alguna manera, o también de forma general, ¿verdad? También a alguna institución o algún lugar de trabajo donde nos desempeñamos, alguna región, religión o de alguna manera algunos aspectos más. Significa nunca darle la espalda a aquello o aquellas personas que reconocemos como importantes dentro de nuestra vida, frente a cualquier dificultad o adversidad que ellos estén atravesando. Es demostrar lealtad, viene vinculado con el honor, la gratitud por todas aquellas personas unidas con cualquier vínculo sentimental hacia nosotros. Por ende, los invitamos a cada uno de ustedes a practicar este valor y que lo sigamos practicando día a día, enfocados en el bienestar de los demás y de nosotros mismos. Que tengan una excelente semana. Hemos escuchado a nuestra querida psicóloga del DS. Vamos ahora a responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cree que la lealtad tiene relación con la amistad? ¿Por qué? Bueno, de acuerdo a los dos videos, pues sí, porque un amigo incondicional está en las buenas y en las malas, ¿no? Pero igual esto es una guía. Usted tiene que escribirme por qué usted cree que la lealtad está relacionada a la amistad. Luego, ¿cree que la lealtad tiene relación con la familia? ¿Por qué? Bueno, aquí dice sí, porque la familia debe ser leal, es decir, debe ser unida, debe estar ahí en las buenas y en las malas, ¿no? Supuestamente así debería ser, ¿no?
Cree que la lealtad tiene que ver con sus sueños, sus metas, su visión o su proyecto de vida. ¿Por qué? Sí, porque debe continuar a pesar de las adversidades. Muchas veces hablamos de lealtad solo de estar junto a alguien, a pesar que a veces esa persona pues no se porte bien, ¿no? Pues eso tampoco es lealtad, ¿sí? Lealtad se refiere pues a ser ese amigo incondicional, ¿sí? Verdadero, auténtico, que está, como indicaba la psicóloga, unido por lazos, por sentimientos, ¿no? Pero también no olvidemos que ustedes como niños, ¿sí? Deben tener lealtad ¿a qué? A sus sueños, a sus metas, sí, porque es bonito soñar, wow, yo quiero ser cantante, yo quiero hacer esto, ya, pero si no hacemos nada al respecto, nada va a suceder, sí, porque es como que yo sueñe comerme un pavo, pero si yo no hago nada por adquirir el pavo, por aprender cómo preparar el pavo, nunca lo voy a comer. Entonces, o sea, los sueños se hacen realidad, pero trabajando en ellos. Entonces, la lealtad me invita a estar ahí de manera incondicional. Si yo me planteé una meta en mi vida, pues a pesar de que parezcan que las cosas están yendo mal, igual debo pensar, buscar estrategias para continuar, ¿no? En mi proyecto de vida, ustedes a su corta edad ya deben tener un proyecto de vida más o menos enfocándose en lo que ustedes quieren. Si algún momento sucede que no tengan los recursos económicos para continuar sus estudios, ustedes pueden trabajar, pero cuando ustedes trabajen, no se olviden de su proyecto de vida, sigan siendo leales a su proyecto de vida. Conozco muchas personas que estudiando se ponen a trabajar, luego ya se endeudan y dicen, no, ya no voy a seguir eso. No, hagan un esfuerzo y continúen superándose. ¿Por qué? Porque tienen que ser leales a sus metas, a su proyecto de vida, ¿sí? Entonces, por eso se ha puesto esta respuesta. Hay muchas mujeres que se convierten en mamás, ya tienen sus hijos, no me da el tiempo y todo lo demás, ¿sí? Y entonces abandonan sus metas, ¿no? Yo les invito a que no lo hagan, ¿sí? Y que si usted es un estudiante que tiene una mamá que es así, pues sí, dígale que no abandone sus metas, que siga estudiando, porque recuerden que ellos son sus modelos a seguir, ¿no? Y que la lealtad nos dice que debemos ser leales, fieles, no solo a personas, sino también a esos sueños, a esas metas que tenemos, ¿sí? Y ¿qué es la lealtad? Que a pesar de lo malo, continuemos ahí, ¿no? Que estemos en las buenas y en las malas. Y si estamos en las buenas y en las malas con otras personas, ¿por qué no vamos a estar en las buenas y en las malas con nuestros propios sueños, proyectos de vida, ¿no? Ahora vamos a dice, ¿cree que para que haya una buena relación es necesario el valor de la lealtad? Claro, yo no puedo tener en mi empresa, yo no puedo tener en mi a alguien que está siendo desleal. ¿Por qué? Porque primero quiere decir que no le importa cómo me vaya, o sea, puede irme mal y entonces se aleja. Eso es una persona interesada, no está realmente en las buenas y en las malas. Pero en cambio, para que haya una buena relación se necesitan sentimientos verdaderos de gente que nos quiera de verdad, ¿no? Tanto en lo bueno como en lo malo. Y acá, ¿cómo se hace que las personas sean leales a ustedes mismos? Bueno, me gustaría escuchar toditos los ejemplos suyos. Yo no lo sé tampoco, no soy la dueña aquí del saber, ¿sí? Simplemente facilito el conocimiento. Pero aquí les he puesto uno, ¿no? Dar ejemplo, pienso que sería lo principal, ¿no? Siendo leales nosotros hacia ellos, ¿sí? Hacia esas personas que queremos pues que sean leales, ¿no? También dándonos cuenta de nuestros errores, porque muchas veces no nos damos cuenta de nuestros errores, ¿no? Dice, siendo leales nosotros hacia ellos, ¿sí? ¿Ya? ¿A qué es leal usted? Bueno, ¿a qué es leal usted? Perdón, aquí hay un error. Aquí debe escribir a qué es leal usted. Y pues yo soy, bueno, podrían poner a mis metas. Aquí les voy a dejar para que ustedes mismos la llenen, ¿ya? Escriba reflexiones sobre la lealtad. Bueno, la lealtad es un gran valor que permite unir lazos de amistad, de familia, de pareja y tener éxito en la vida, ¿sí? Porque cuando no somos leales estamos como perdidos, ¿no? De un lugar a otro, pues, y eso va a permitir que las personas tampoco nos tomen en serio, ¿no? Porque ven que no estamos, o sea, ni de aquí ni de allá, ¿no? Ahora, pues, también culminamos con la autoevaluación, ¿sí? En donde usted va a marcar si ha realizado todos sus trabajos, ¿sí? Les va a poner aquí una flechita. Pero si no los ha hecho todos completamente, pone
perdón, si no los ha hecho, o sea, ha hecho a mitad, algunos están incompletos aquí. Si no ha hecho casi nada, acá, ¿sí? Acá, me he esforzado en superar mis dificultades, ¿sí? Si usted lo ha hecho, se ha esforzado, cuando la profesora ha mandado a corregir lo ha hecho, pues pone bien, ¿no? Dice, he procurado realizar mis trabajos con limpieza. Hay algunos estudiantes que por más que les digo que por favor cuando escriban lo hagan en un lugar que esté limpio, que no me viren las puntas de las hojas, igual lo siguen haciendo, entonces pone aquí, ¿sí? Porque no está tomando en cuenta ese parámetro. Y se siente satisfecho con el trabajo realizado. Obviamente que si se ha esforzado mucho y lo ha hecho bien, pues aquí está. O sea, cuando digo bien, no me refiero a que haya hecho todo perfecto, porque obviamente usted está aprendiendo, pero que cuando la profesora le ha dicho que tiene que corregir, lo haga. Hay estudiantes que a pesar que les indico que tienen que corregir, no lo hacen. Entonces, él sería acá, ¿sí? Ya depende de ustedes cómo hayan trabajado. Y así me despido de esta semana 31 con adaptaciones curriculares.